Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda? Estamos nuevamente acá con otro módulo de PNM, con toda la información, con toda la actualidad que tenemos para compartir con esta vastísima región del norte de Santa Fe, incluso con otras provincias, con todo lo que ocurre, que no siempre es grato. En general, lo que se establece como información es algo que no es normal, algo que no debería estar pasando. Lo anormal es noticia, no lo normal. Así que siempre que estamos con alguna información tiene que ver con algo que o llama la atención o que es verdaderamente desagradable. Dos hechos puntuales que vamos a poner en valor en este módulo de este día, que por suerte ha llovido bastante. No sé quién fue el que califica de mal tiempo cuando llueve por estas horas, y con el verano caluroso y seco que hemos pasado, es verdaderamente un hermoso día, ¿no? Más allá de las incomodidades que genera una lluvia. Pero ha llovido gran parte de la mañana, o muy temprano, y por la siesta también ha caído bastante agua en esta parte de nuestra región, cosa que agradecemos muchísimo, ¿no? La naturaleza y demás vuelve a tener vida a partir justamente de la lluvia. Pero no es esto de lo que le quiero hablar en este módulo. Dos hechos concretos, dos hechos puntuales. Uno ocurrido en la localidad de Florencia, que tiene por estas horas conmocionada la localidad de Florencia, y por una muerte dudosa que se está investigando qué es realmente lo que pasó, y una estafa que se perpetró en la localidad del Rabón, en un campo del Rabón, donde se le sacó, se le quitó, se les trajo un campo a un señor, a un tal Fish, que denuncia que fue estafado, en principio por un abogado de la ciudad de Las Toscas y un escribano que certificó la estafa. Alguien me dirá, casi un oxímoron, un escribano, ¿no? Estos personajes, estos tristes profesionales que a veces están para garantizar precisamente la legalidad, y lo que hacen es otra cosa. Esto ocurrió en el 2007. La denuncia se hizo hace algunos días atrás, una semana atrás, porque fueron evolucionando los hechos. Ya les voy a explicar por qué se llega, después del 2007, 12, 13 años después de hacer la denuncia, y cómo fueron verdaderamente los hechos. Vamos a dejar la última parte del módulo. En principio vamos a analizar un hecho preocupante, aberrante, diría yo, ocurrido en la localidad de Florencia en estas últimas horas, que tiene, insisto, conmocionada aquella localidad. Hay mucho de ficción, hay mucho de relato, hay alguna parte de la verdad que comienza a tener alguna que dio la luz y que empieza a esclarecer algunas situaciones. Yo le voy a mostrar este rostro que estamos viendo acá. Este señor, que lo conocen como Charito, cuyo nombre es Rubén Pereira, un hombre de 58 años, de la localidad de Florencia. En la madrugada del viernes, para amanecer el sábado sería, lo encontraron inconsciente, con visibles golpes en su cuerpo, particularmente en su cabeza, lo cual uno deduce a partir de esos datos de que fue objeto de una golpiza. Esto habría sucedido en la madrugada entre el viernes y el sábado. Se lo traslada al hospital de Villocampo a las pocas horas. Tengo entendido que se lo trasladó también a la ciudad de Reconquista, dado la gravedad de su estado. Y ayer por la tarde, martes, ayer por la tarde, muere, o dan la noticia de que murió Pereira. Esto conmocionó a la localidad de Florencia, porque obviamente tiene parientes, hay gente que está indignada, atento al cual empezó a aparecer alguna información que daba cuenta de alguna impunidad y cosas parecidas. Lo cierto es que, según lo que me han comentado y lo que he recabado por algunos relatos de vecinos, más me trato de recostar por alguna información oficial, es que el viernes en la noche, en la localidad de Florencia, en un garito, esto me llama mucho la atención, después vamos a referir sobre el particular, generalmente los viernes y 2 veces a la semana se junta, uno de los garitos, se junta la gente donde come, toma, y hay juego, hay instalaciones habilitadas para jugar.
instalaciones habilitadas ilegalmente para jugar. Es un juego, por eso se llama garito, se lo conoce con el nombre de garito. Se jugará truco, el chinchón, qué sé yo, loba, dado, el 9, póker, vaya uno a saber qué es lo que juega, pero juega, es ahí donde juega. Donde todos los datos dicen que Pereira estaba esa noche ahí y que se había sobrepasado con una dama, con una mujer que estaba también presente. Le había tocado algún sector del cuerpo que le generó una reacción, se puso a gritar, bueno, generó todo un problema en esa noche. De ahí en más no se conocen mayores detalles de qué pasó con Pereira, pero al otro día lo encuentran tirado en una cuneta inconsciente, un estado de gravedad tremendo y con visibles golpes en el cuerpo. Como dije, lo trasladaron a Villocampo, lo trasladaron a Reconquista, muere el día martes, el día de ayer, con lo cual uno puede contabilizar la cantidad de horas de agonía que tuvo Pereira en la espera, incluso como dice el propio fiscal y como dice el médico, todos estaban esperando que reaccione para tomarle declaración en algún momento. Esto da por tierra la versión de que cuando lo encuentran el sábado en la madrugada, Pereira tenía la cabeza rota con masa encefálica desparramada en el piso. ¿Por qué digo da por tierra? Porque ninguna persona en esas condiciones puede sobrevivir más de 2 o 3 horas y no va a tener 10, 12, 15 o 20 horas de agonía. O 10 horas de agonía como mínimo. Un poco más de 10 horas. Más allá del tiempo que también estuvo tirado ahí. O sea, eso es falso. No sé quién inventó ese relato. Que tiene una connotación política. Después vamos a hablar del tema, claramente, ¿no? Digo, el dato es falso porque no coincide ese relato con la cantidad de horas, 10 o 15 o 18 horas, que estuvo en agonía Pereira. Nadie que tiene la masa encefálica desparramada sobrevive a tantas horas. Con lo cual, insisto, habrá estado golpeado y mal golpeado, muy mal en su salud, pero evidentemente no se alcanzó. Eso es absolutamente falso. Otra versión que hay es que se negaban a hacer la autopsia. Además, la información es que el fiscal, automáticamente de recibir la información, pidió la autopsia y en la tarde de hoy, precisamente de hoy, se estaba llevando la autopsia, con lo cual en las próximas horas vamos a tener los resultados de esa autopsia. ¿Por qué es importante la autopsia? Porque en la autopsia se va a determinar claramente el motivo de su deceso, de su muerte. Y si se va más allá con la pericia, se puede saber qué lo golpeó a Pereira y la contundencia del elemento que lo golpeó. Puede ser un palo, un caño, una piedra. La autopsia determina eso. Y a partir de ahí uno puede determinar si eso, como todas las pistas y todos los indicios indican, fue objeto de una golpiza que terminó siendo su muerte. Estamos enfrente de una teoría fuertemente establecida a partir de estos indicios que dice que esto es un homicidio. Indignación sí, está bien que se indigne y está muy bien que se preocupen los familiares porque estamos frente a un hecho ilegal y a una barbarie. Se supone que son 2. Ahora, hay que determinar en principio también la conexión entre lo que sucedió en el garito, ¿no? En la noche de la madrugada del sábado o del viernes, y con lo que le ocurrió, entre comillas, a Pereira en la calle. Y si en el lugar donde lo encontraron fue también parte o fue objeto de que en ese lugar a Pereira se lo golpeó, si no se lo golpeó en otro lado se lo tiró ahí. Bueno, estas cosas no están determinadas. Digo porque hay una conexión directa, y acá aparece el escándalo, entre lo que sucedió dentro del garito, que hay una mujer que es bastante conocida aparentemente, y que Pereira pudo haber sido objeto de una golpiza por haber hecho eso. Todavía no está establecido si hay una conexión directa o no con esa cuestión. En la mañana de hoy incluso recibió llamado adelantándome de que iba a haber una movilización en contra de la impunidad, sí, y de la inseguridad y demás. Me parece una decisión un poco apresurada, muchachos, porque si no tenemos todavía los hilos hilvanadores que nos permiten reconstruir la historia, y no está lo más importante, que son los resultados de la autopsia, me parece que nos estamos adelantando no solamente a poner en marcha una marcha contra la inseguridad, donde se pretende también involucrar a algún político de la localidad. Sin estos elementos me parece que se están tomando decisiones apresuradas y se están generando un vaho escandaloso donde
o una muerte. Yo en eso estoy, le concedo la indignación, pero de ahí a generar toda una movida para pedir la cabeza de fulano, mengano, sultano, me parece que nos estamos adelantando demasiado. Obviamente, detrás de esto hay una connotación y un interés por sacar rédito político de esta situación. Eso está claro, está absolutamente claro. Hacer una marcha, o llevar una marcha, o intentar hacer una marcha, cuando no tenés todavía los elementos que determinen la reconstrucción mínima de lo sucedido, es adelantarse demasiado. Y evidentemente acá hay un caldo de cultivo como para que alguno saque ventajas de esta situación. A mí particularmente me interesa, ¿sabe qué? Saber la verdad, qué pasó y quiénes son los responsables de este homicidio. Eso sí me interesa. Todo lo demás que viene como un folclore ayornado, la verdad que no tengo interés en lo más mínimo de participar de esto, porque no me parece serio además. Digo, porque además es una falta de respeto a los familiares que todavía están llorando a Pereira por lo que le ocurrió. Que claramente uno puede suponerle que hubo un asesinato. Lo que se presupone es que le pegaron con la idea de un aleccionamiento para asustarlo y se le fue la mano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no fueron a matarlo, fueron a pegarle y se le fue la mano. De última, digo, los resultados de la muerte están. Y de eso hay que dar cuenta, claramente. De eso hay que dar cuenta. Vamos a ver qué es lo que sucede con los indicios que da la autopsia, con los elementos que da la autopsia, y a partir de ahí, con la policía y con las investigaciones que se estarán llevando a cabo, seguramente desde la mañana de hoy, o desde ayer, a ver cómo se puede rearmar, reestructurar, hilvanar toda esa historia para dejar en claro qué pasó y encontrar a los responsables, que evidentemente han hecho esta barbaridad. Ahora, atento, y yo le concedo, insisto, que usted se indigne. Ahora, la información que tengo, que me acabo de enterar, es que hay 3 o 4 garitos funcionando en Florencia. 3 o 4 garitos. ¿Qué son los garitos? Salas de juegos ilegales, donde se toma, donde se está llevando adelante actividad ilícita. Actividad ilícita. La pregunta es, ¿cómo nos indignamos con esto, muchachos? Le pregunto a la gente de Florencia, ¿no? Una localidad que más la conozco y más particular y más singular se me parece, ¿no? Digo, no te indignás porque hay 3 o 4 garitos. No le preguntás a la policía cómo permite que esos garitos funcionen y después te indignás con una muerte. En general, cuando tenés garitos que funcionan de manera ilegal, se toma y pasan estas cosas, suele tener estas consecuencias. Entonces no nos indignamos por lo primero y sí por lo segundo. Tengo el dato además porque alguien me recordó hoy que el año pasado pasó algo muy parecido. Desde un garito, en esos mismos lugares, no sé si exactamente en este, pero en un lugar parecido, alguien porque no pagó una apuesta, le dieron una golpiza, murió a las pocas horas y no pasó nada. Y no pasó nada. Es más, en el expediente figura que murió COVID. Y nadie se indignó. Florencia, insisto, es una localidad muy particular, muy singular. Da indicios claros de que no se mide con la misma vara algunas cosas y que se condena con una extrema sobreactuación otras. ¿Qué estará pasando en Florencia? ¿Por qué se llega a esa instancia? Me hacen acordar algunos pueblitos que conozco. No estamos hablando de una sociedad muy sana, que digamos, cuando se reacciona de un modo ante un hecho y ante un hecho parecido se reacciona de un modo muy distinto. Y cuando no nos llama la atención que haya 4 garitos y no se lo demanda al jefe de la policía diciendo, señor comisario, ¿por qué permite esto? ¿Cómo que se naturaliza esta situación? Insisto, Florencia es una localidad fronteriza, diría yo, que tiene estas particularidades y cada vez queda más en evidencia frente a los hechos que vienen sucediéndose en la localidad de Florencia. A mí me encantaría que también se indignen por los garitos que funcionan y por las coimas que deben correr ante las autoridades por esto, por esta anormalidad. Cuando vos tenés una normalidad y permitís la naturalización de esa normalidad, van a suceder otras anormalidades. Bueno, porque hay un muerto nos escandalizamos, pero no nos escandalizamos situaciones que provocan o que pueden justificar esto. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Nos venimos un poquito más para acá, para Villocampo, digo. Nos vamos a la localidad del Rabón, nos quedamos por ahí cerca de Florencia, un poquito más al sur. ¿Qué sucedió en la localidad de Florencia?
Acá tengo la copia, lo voy a mostrar, de la certificación de una denuncia. Antes vos te ibas y declarabas y no te daban nada, ahora te dan una certificación, que es esto que estamos mostrando en esta pantalla. Un ciudadano cuyo nombre es Carlos Amado Fish, que lo conocen todo como Pipi Fish, que es dueño de 104 hectáreas de un campo cercano al ejido céntrico de la localidad citada, El Rabón, que uno de los extremos creo que está a 1,5 kilómetros de la ruta, está en un lugar prácticamente privilegiado ese campo. En el 2007 fue tentado por un abogado de la ciudad de Las Toscas y un escribano. Vamos a ver si acá figuran los nombres. El abogado es Daniel Ricardo Alberto López, un nombre bastante conocido aparentemente en la localidad de Las Toscas, pertenece a Las Toscas, que de la mano y en forma conjunta con quien oficiaba de escribano en ese momento, un tal Cremona, debe estar por acá el nombre, le propusieron comprar 9 hectáreas, de las 104, 9 hectáreas a Fish. Fish acepta vender las 9 hectáreas, firma el contrato de compraventa, se lleva adelante el acto comercial, aparentemente le pagaron, y Fish sigue viviendo en su casa. La casa de Fish está en el campo, en el mismo campo del cual él es dueño. Hay un casco, una casa histórica. Ahí la estamos viendo. Una casa que tiene más de 150 años. En ese momento Fish tenía a la madre enferma que estaba agonizando, y el mismo Fish cuenta, porque hay un certificado que así lo señala, ya lo voy a mostrar, que es que estaba intentando superar la agonía y la muerte de su madre, que pasó en esos meses, una fuerte adicción al alcohol. Estaba entregado al alcoholismo. Y ya venía de hace tiempo, con lo cual es una persona que estaba inhabilitada para poder llevar adelante este tipo de contratos y firmar este tipo de transacción. El tema es que en ese momento Fish, con la madre enferma en agonía, él en un fuerte traspié, entregado al alcoholismo, según lo que cuenta Fish, es que en su propia casa fueron su somentado nombre que he establecido, López y Cremona, llevaron un asado, mucho vino, al alcoholismo que ya tenía Fish le agregó comida y bebida, y en ese momento firma, según lo que cuenta Fish, firma la venta del campo por las 9 hectáreas que él creía que le estaba vendiendo. En realidad el certificado de venta dice que Fish le vendió las 104 hectáreas. En realidad Fish nunca supo esto, porque nunca lo molestaron. Él siguió viviendo en la estancia, en el campo, en la casa donde vivió siempre. ¿Y qué pasó acá? Y hasta no hace mucho López pretende vender el campo, busca un comprador, huele un poquito a podrido, tenía un dato que más o menos daba cuenta de lo que habían hecho desde el 2007 a esta parte, porque según me dijeron es Vox Populi en la localidad de El Rabón. Este hecho, gran parte de la gente lo sabía, aparentemente el comprador lo sospechaba, cuando vio los documentos se dio cuenta que realmente las sospechas eran reales y veraces, desiste de comprar el campo y aparece un segundo comprador que no es otro que el actual presidente comunal Pulsoni, el Tati Pulsoni. Aparece en la escena Pulsoni. Yo no tengo los datos y la certificación de que Pulsoni compró el campo. Esto es una versión periodística, me lo dice Fish, estuve hablando ayer con él, que es este señor que lo vemos acá en la pantalla, que Pulsoni aparentemente sería el nuevo dueño del campo y que esta transacción se la habría llevado a cabo entre septiembre y octubre del año pasado. Se habla de una cifra de 8 millones de pesos, yo no tengo la más mínima idea, no podría confirmar esto. Un dato para tener en cuenta,
si Fish tiene o no razón, es comparar los montos que se pagaron por las 9 hectáreas en el 2007 y cuánto valía el campo en el 2007. Si vos pagaste $10.000 por 9 hectáreas, no podés pagar $10.000 por las 104 hectáreas. Es mucho la diferencia. Fish no se acuerda de esto. Fish, si bien está recuperado, tiene serios problemas con la memoria, tiene problemas con el habla, aunque tiene una lucidez con la que se puede hablar, sabe perfectamente lo que está pasando, pero tiene ese problema que no recuerda muy bien todo esto, ni siquiera recuerda en cuánto había vendido el campo en el 2007. Pero él está convencido de que él vendió 9 hectáreas u 8 hectáreas, no sé si estoy tirando mal el dato, pero son 8 o 9, no más que esa, y que el resto del campo le sigue perteneciendo. El año pasado, cuando ya, supuestamente, según lo que me comentan, Pulsoni ya había comprado el campo, ya lo había pagado. Quiero decir, Pulsoni, además de ser presidente comunal y demás, que no es personaje de mi agrado, es dueño de un campo también. Tiene vaca, tiene un campo con sembradíos y demás. Quiero decir, Pulsoni puede comprar un campo, no es esa la sospecha, no es ese mi reproche. Pulsoni puede comprar, tiene poder adquisitivo para poder comprar un campo. No sé si para pagarlo al contado, pero tiene. Quiero decir, no necesita robar para esto. Digo, por si ahí alguien pretende abrir sospechas sobre el particular. ¿Cuál es el reproche que le hacemos a el presidente comunal de El Rabón, don Tati Pulsoni? Es que el año pasado, o este año, no recuerdo muy bien si fue en enero, diciembre o enero, a Fish le toma una afección en la pierna, eso se lo mordió un perro, un gato, no me acuerdo qué fue. Estuvo internado una semana acá en el hospital de Villa Ocampo, y cuando vuelve a la casa, ante la normalidad en la que él vivía, se encuentra con que habían cambiado la cerradura de la casa, que habían roto una ventana, le habían tirado los muebles a la casa, a la calle, y cuando pregunta quién es el responsable de todo eso, además que no lo dejaron entrar, le dicen Pulsoni. ¿Por qué? Porque Pulsoni es el nuevo dueño del campo. A esto empieza a tomar algún concepto y a recordar algunas cuestiones que en octubre, noviembre lo habían traído al hospital casi medio de sopetón y le pretendieron hacer firmar un papel a Fish donde decía que él tenía que quedarse internado en el hogar de ancianos, en el geriátrico de Villa Ocampo. Naturalmente Fish dice, yo no pedí esto, no quiero vivir, yo tengo mi casa. No quiero estar en un geriátrico, no tengo por qué estar en un geriátrico. Ya me recuperé, estoy sano, tengo una pensión, puedo vivir ahí. Y además hago trabajo que a mí me sirven para mi recuperación. No quiso firmar eso, preguntó luego, y parece ser de que ese papelito, que lo querían hacer firmar, lo redactó la misma asistente social de la comuna del Rabón, queriendo sacárselo de encima. ¿Cuál fue la jugada de López en aquel momento? Ante la compra del campo de 9 hectáreas, le termina haciendo firmar por 104, es que Fish estaba muy mal de salud, y suponían que Fish iba a morir dentro de pronto. Una vez Fish muerto, no tiene la madre muerta, no tiene parientes, ¿quién iba a negar la verdad que ellos iban a contar? Fish no se murió, se recuperó, y a partir del nuevo dueño se lo quieren sacar de encima, y nadie le quiere avisar a Fish, o nadie le avisaba hasta ese momento, de que verdaderamente había sido estafado y que el campo en el que él vive, según lo que él firmó, no es más de él. Pero nunca le pagaron por ese campo. Le hicieron firmar borracho y en un estado, insisto, de agudo alcoholismo, en la que Fish no sabía lo que hacía. Hay un certificado que yo creo que lo mostré acá, donde Fish presenta esto a la justicia. Este es un certificado firmado por una profesional, está acá el nombre, que da cuenta del estado de salud, el estado emocional, la incapacidad mental y moral que tenía Fish para llevar adelante cualquier contrato de esta naturaleza, con lo cual invalida todo lo que pasó en el 2007. Absolutamente todo. Pero como no murió Fish, le fallaron los cálculos a los muchachos, empezaron a pretender sacárselo de encima. Primero lo quisieron internar en el geriátrico, y después, como no lograron eso, directamente un día fue Pulsoni, cambió la cerradura, sacó los muebles, lo echó a la calle y directamente lo echaron como un perro. Siendo dueño de un campo de 104 hectáreas, habiendo sido estafado, hoy Pipi Fish está viviendo en la casa de un amigo, porque se lo prestaron para que viva ahí, pues si no tendría que estar viviendo bajo un puente.
Digo, ¿quién es el tal Fish este? Trabajó en el ámbito bancario mucho tiempo, fue 8 años gerente del Banco Nordecop, de acá del norte de Santa Fe. O sea, estamos hablando frente a una persona instruida, una persona que se hizo camino en su vida. Tuvo problemas que no lo pudo superar, cayó en el alcoholismo y cayó en esta desgracia, y cae en la mano y en las garras de estos atorrantes que encima lo dejaron sin campo. Te quiero decir, no es una persona que heredó y timbeó el campo, o qué sé yo, o no, tipo hizo su vida, trabajó, conoce la parte administrativa, tiene cierta lucidez, tiene secuelas de aquellos años y muchos años de alcoholismo, pero está recuperado, puede hablar, puede pensar. Lo que no puede es recordar algunas cosas, e intenta a partir de esta denuncia, yo no sé si que le devuelvan el campo, que le paguen la diferencia, o simplemente quiere saber qué pasó, porque no entiende. Un hombre de 58 años de edad, que está a instancia de la vida que está llevando, necesita clarificar algunas cosas, en la que mucho tiempo, 10 años casi de su vida, lo tiene como un túnel oscuro, donde él recuerda que tenía una madre, recuerda que tenía un campo, y que hoy no tiene absolutamente nada. Y que ha firmado papeles que él no se acuerda de haber firmado, y no recuerda haber cobrado por la venta de ese campo. Atento a las manganetas de las que fue objeto en los últimos tiempos, evidentemente Fish tiene razón, lo que cuenta Fish tiene veracidad, y lo que puede explicar Pulsoni y el resto, evidentemente cuesta mucho entender, porque lo primero que habrían hecho, si es como realmente dicen, habrían hecho una denuncia de desalojo de Fish, denuncia que nunca se hizo. Quiere decir que apostaban a que Fish muera, a arrebatarle el campo, como no murió, se recuperó, lo intentaron internar, y como no quiso internarse, después ya al último lo echaron. Esa es la historia triste y lamentable de este vecino, de este ciudadano, de la localidad del Rabón. Quiero decir, en la historia del norte de Santa Fe en los últimos 100 años hay mucha de esta historia, se parecen muchas historias. Muchos de los campos que jalonan, por ejemplo, los bajos meridionales, que son dueños, tipos de mucha guita, no pagaron un peso y se quedaron con estas maniobras. Final del 1800, principio del 1900, eran muy comunes estas historias de quedarse con los campos de esa manera. Parece que esas prácticas no se quedaron con el siglo pasado, siguen en la actualidad, que lo tienen lamentablemente como objeto a este señor que terminábamos de ver en la pantalla, Pipi Fish, que ha hecho la denuncia, y que hasta ahora, la denuncia ya hace más de 10 días, hasta ahora la justicia no ha hecho absolutamente nada, no movió un dedo respecto de esto. Tienen que verificar los datos de Fish, tienen que evaluar la documentación que Fish presentó, tienen que llamarlo a Pulsoni y preguntarle por qué se tomó el atrevimiento, siendo él presidente comunal y teniendo autoridad, de hacer asalto de domicilio y asalto de morada. No le corresponde. Y haber hecho lo que hizo. Ese es el reproche que yo le hago a Pulsoni, que le hacemos a Pulsoni. Después, el Pulsoni compró o no el campo, no tengo idea, pues no tengo certificación de esto. Todo indica que sí, que compró el campo. Pero si tenés un tipo adentro, lo que tenés que hacer, Pulsoni, es ir a la justicia, hacer la denuncia, gestionar el desalojo, y en un momento cuando el juez diga y esté firmado, se lo desaloja como corresponde. ¿Por qué no hicieron esto? Porque tienen el culo sucio. Esto es clarito. Pulsoni otra vez en la picota, otra vez nuevamente en otro escándalo, y esto ya es por asalto a domicilio y por abuso de autoridad. Y por tener ciertos manejos complacientes del personal administrativo de la comuna, a las que lo convidó para seguir engañando a este señor. Como por ejemplo el asistente social que firma la internación o prepara la redacción de la internación de Fish en el geriátrico de nuestra localidad, invitación a la que Fish desistió, porque obviamente un hombre instruido, sabe lo que está, sabe leer, sabe escribir, fue gerente de un banco, se imagina, conoce la parte administrativa y los papeles. Se dio cuenta que estaba algo armado. Pero lamentablemente el día cuando termina su internación, le dan el alta en Villocampo, se vuelve, esto hace más o menos 20 días, a su casa, se encuentra con que no puede entrar a la morada que él
cree y está convencido que le sigue perteneciendo, y que un tal Pulsoni le cambió la cerradura, le rompió la puerta, o rompió una ventana, no sé qué, pero le cambió la cerradura, no puede entrar, y se encontró con todos sus muebles en la calle y lo echaron como un perro. Bueno, esta denuncia está, esperamos que la justicia avance frente a estos casos, esperemos que no sea tan paquidérmica como siempre pasa cuando hay alguien, alguna autoridad en el medio que se hacen los distraídos y miran para otro lado, que es lo que está pasando. Hasta ahora la justicia no accionó un ápice, atento a la denuncia que presentó Fish en Fiscalía de la Ciudad de Las Toscas. Nos vemos en otro módulo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.